Buen día, estimados estudiantes. Espero que hayan tenido un buen descanso en este tiempo de receso y que vengan recargados tanto física como espiritualmente para iniciar este segundo periodo. El día de hoy vamos a trabajar el tema de geografía física de Colombia, es decir, que aprenderemos sobre el relieve, el clima, los recursos naturales y la hidrografía de nuestro país. Para iniciar, debemos tener en cuenta que Colombia tiene una posición geográfica privilegiada. Estamos ubicados, como lo pueden ver en el mapa, en la zona intertropical entre el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Entre esa zona, los rayos del sol inciden o llegan de forma directa o perpendicular durante todo el año. Por lo tanto, no tenemos estaciones. Sin embargo, tenemos diferentes formas del relieve con diferentes altitudes que nos permiten tener variedad de climas. Al tener variedad de climas, nos permite esto tener diversidad en recursos naturales. Igualmente, contamos con dos costas en dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Además de contar con diferentes ríos, tanto largos y cortos, en todo el territorio nacional, lo que es muy importante tanto para el transporte, las comunicaciones, ¿verdad? Y los recursos que nos ofrecen estas fuentes hídricas, como lo son las especies en fauna y los minerales. Bien. En cuanto al relieve de Colombia, debemos tener en cuenta que el relieve son todas esas formas que presenta la superficie terrestre y nuestro país presenta diferentes formas. Un relieve interior, es decir, unas formas en el continente y unas formas o un relieve costero a orillas del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Dentro del relieve interior encontramos formas como las cordilleras, que son cadenas extensas de montañas, llanuras, que son formas planas, las sierras, que son conjuntos de montañas más pequeños que una cordillera, y los valles, que son formas planas pero rodeadas de montañas, como el caso del relieve de Valledupar, que es una forma plana pero está entre montañas, rodeada de montañas, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Dentro del relieve costero encontramos formas como las bahías y los golfos, que son entradas del mar al continente, las islas, que son porciones de tierra rodeadas de agua, y el conjunto de islas forman los archipiélagos, y los cabos, que son salientes de tierra hacia el mar. Ahora miremos esa distribución de esas formas en nuestro territorio, en este mapa que está ahí proyectado también en la diapositiva. Entonces miremos cómo nuestra cordillera, la cordillera de los Andes, ocupa la parte sur por aquí y centro de Colombia. Ingresa por el sur como una sola cordillera, pero a medida que avanza se ramifica en tres, es decir, se divide en tres cordilleras. La cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Ahora, dentro o en medio de las cordilleras se forman unos valles muy importantes de nuestro país. Entre la cordillera occidental y la cordillera central encontramos el Valle del Cauca, recorrido por el río Cauca, que va a desembocar a otro río muy importante. Ahora, entre la cordillera central y la cordillera oriental se forma, esto verdecito que está aquí, el Valle del Magdalena. Este valle está recorrido por el río Magdalena, que va a desembocar al Mar Caribe. Bien, otras formas importantes que están presentes en nuestro territorio hacen parte de un sistema montañoso periférico, es decir, independiente a las cordilleras. En el norte tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí al occidente tenemos la Serranía del Baudó. Aquí al sur tenemos la Serranía de la Macarena, entre otras formas. Igualmente tenemos formas llanas, los llanos,
Al norte, los llanos o la llanura del Caribe. Aquí al occidente, la llanura del Pacífico. Al oriente, los llanos orientales. Y al sur, la llanura o los llanos del Amazonas. Bien. Eso en cuanto a las formas del continente, el relieve interior. Ahora, el relieve costero, que está a orillas del Mar Caribe y del Océano Pacífico, presenta otras formas. Aquí en el Océano Pacífico vamos a encontrar varias islas. Isla Gorgonilla, Gorgona y Malpelo. Y en el Mar Caribe vamos a encontrar en el Océano Atlántico la isla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, que juntas forman el archipiélago de San Andrés. Igualmente aquí encontramos el Golfo de Urabá y por aquí la península de La Guajira. El clima son las condiciones que presenta la atmósfera durante un periodo largo o prolongado de tiempo. Y Colombia cuenta con variedad de climas y esto se debe a dos factores, la latitud y la altitud. Recordemos que la latitud es la distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra hasta la línea del Ecuador, hasta el paralelo del Ecuador. La altitud es la distancia que hay desde cualquier punto referente al nivel del mar. Ahora, Colombia por su latitud se encuentra en la zona ecuatorial o zona intertropical. En esta zona recordemos que los rayos del sol llegan perpendicularmente o directamente durante todo el año, por lo que no tenemos estaciones. Hay temperaturas uniformes durante todo el año, lo que nos da un clima tropical. La altitud nos permite diversidad de pisos térmicos. ¿Por qué? En esta zona, como tenemos diferentes relieves con variadas altitudes, ¿sí?, presentamos unos pisos térmicos, es decir, un clima de montaña. Lo que quiere decir que a mayor altura, las temperaturas van a ser menores, es decir, van a ser más frío. A alturas más bajas, la temperatura va a ser más alta, es decir, va a ser más calor. A este clima, como les había dicho, le llamamos clima de montaña y forman los llamados pisos térmicos, que son cálido, templado, frío, muy frío y nival. Como contamos con diversas formas del relieve y distintas altitudes, tenemos diversidad de climas. Esto hace que en cada piso térmico contemos con diferentes recursos naturales, lo que nos hace un país rico en flora, en fauna y demás recursos. Entonces, como hemos dicho, Colombia está ubicada en una zona del planeta, en la zona ecuatorial, en la que hay unas franjas o pisos térmicos que tienen diferentes temperaturas de acuerdo a su altitud. Ahora, nuestro relieve no solamente va a determinar la temperatura de acuerdo a la altitud de sus formas, también va a incidir en el movimiento de los vientos que se generan en nuestro territorio y recordemos que los vientos movilizan las nubes y las nubes son las que provocan las lluvias. Estas lluvias son las que generan la cantidad de humedad, es decir, de agua que hay en el aire, disculpen. Y estos factores unidos, tanto la temperatura como los vientos, las lluvias, la humedad, son los factores que determinan el clima. Como pueden ver, el mapa nos muestra los diferentes climas que tiene Colombia y que se relacionan con su relieve. Como podemos ver en las zonas montañosas, es decir, en las cordilleras, en la Sierra Nevada de Santa Marta y demás serranías, hay un clima templado, ¿sí?, por su altitud, de templado a frío, ¿verdad? En cambio, en las zonas planas, que son las llanuras orientales, la llanura de la Amazonía, la llanura de la costa pacífica y la llanura de la costa atlántica, se manejan climas cálidos. Ahora, de acuerdo a la cantidad de lluvias que se generan en estas partes,
también podemos determinar si es un clima seco o, o húmedo. Entonces, en las partes donde llueve mucho, se va a generar un clima húmedo, mientras que en las partes que llueve poco se genera un clima seco. Como podemos ver aquí en el mapa, en las partes de los llanos orientales y la Amazonía se genera un clima húmedo, es decir, que llueve constantemente. Mientras, esto también ocurre en la parte de la costa pacífica. En esta parte se debe sobre todo a vientos que vienen del Océano Pacífico, que traen nubes, estas chocan con las montañas de la cordillera occidental y se generan las precipitaciones. Por eso en esta parte también se genera un clima húmedo. Ahora, vemos que ocurre lo contrario en la costa atlántica, ¿cierto? Aquí se genera un clima seco, o sea, lo que quiere decir que hay pocas lluvias durante el año. Lo mismo ocurre en el centro de los valles geográficos del Valle del Cauca y del Valle del Magdalena. Ahí se generan también climas secos. Hasta aquí debe quedar claro entonces cómo la variedad de climas que presenta Colombia, gracias a las distintas formas del relieve y de altitudes que se presentan en nuestro territorio, generan una variedad de recursos naturales. Somos ricos en recursos naturales como flora, es decir, diversidad de plantas. En fauna tenemos una variedad de animales, aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Diversidad en minerales como carbón, petróleo, esmeraldas, oro y demás. Y una gran variedad de suelos que se permiten o se originan por los pisos térmicos, lo que permite gran variedad de cultivos en frutas y en verduras. También contamos con fuentes de agua muy importantes como son los ríos, los mares y las aguas subterráneas y unos ecosistemas muy importantes porque almacenan el agua, ¿sí? Eso se encuentran sobre todo en las partes muy altas de las montañas, estos ecosistemas, y estos ecosistemas lo que hacen es retener el líquido, el agua, e irlo liberando poco a poco, y de ahí es donde se van formando los ríos que vemos ya en las formas o en el relieve, en los relieves más planos. Bien, en cuanto a la hidrografía de nuestro país, es decir, al conjunto de mares y de corrientes de agua, Colombia es muy rica también en este aspecto. Contamos con dos océanos, el océano Pacífico acá y el océano Atlántico, que ya he mencionado, y con una variedad de ríos por todo nuestro territorio. Miren, estos son apenas algunos de los ríos que tenemos en nuestro país. Algunos largos, otros cortos, unos más caudalosos, es decir, con mayor cantidad de agua, y otros menos caudalosos. Muy importantes para el transporte, ¿sí? Y también por la cantidad de recursos que nos brindan en especies acuáticas, por ejemplo, y también en minerales. Sabemos que del río también se extraen minerales como el oro. Entonces, a lo largo del territorio vemos distintos tipos de ríos. Encontramos unos ríos muy importantes para el transporte en la parte histórica de nuestro país. Estos ríos se usaron mucho para el transporte de personas, como lo es el río Magdalena, ¿sí? También tenemos aquí un río muy importante del que ya hemos hablado, el río Cauca. Aquí ríos más cortos como el río Sinú, el río Atrato. Aquí por esta parte aquí oriental tenemos el río Meta, el río Guaviare, aquí el río Caquetá, más al sur el río Putumayo y ya lo último del sur aquí del país, el río Amazonas. Como les había mencionado, estas fuentes hídricas nos permiten también contar con diversidad de peces, muy importante para la economía de ciertos poblados y para el transporte, para la comunicación, la llegada de personas y de mercancías. Bien chicos, hasta aquí entonces llega la parte de la explicación del tema de hoy. Los invito para que descarguen el taller
que adjunté y desarrollen las diferentes actividades. Espero que les vaya muy bien, que hayan prestado mucha atención y me envíen porfa cuando terminen el taller. Un saludo para todos, se cuidan.